A poco más de 10 años de la regulación del cannabis en Uruguay, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer? ¿Se puede pretender lo mismo con otras drogas? ¿Cómo se lo ve al Uruguay desde el exterior? Hoy les propongo un intercambio sobre este tema. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la DOE. Pretendo robarle parte del mercado, atacarlo en la fuente de recursos. Al mercado de la droga, ¿se refiere? Al mercado de la droga, arrebatarle. ¿Al narcotráfico? Sí. La única forma es sacarlo del mercado informal y tratar de llevar al mercado formal para poder hacer un control estricto y que se pidan bajo recetas médicas. ¿Cuáles serían esas drogas? Las que he mencionado. Psicotrópicas. ¿Quiere que le explique lo que es la psicotrópica? ¿Usted quiere que hable de otras drogas? Se va a quedar con las ganas. Cuando uno mira quiénes van al mercado negro, generalmente son las personas más excluidas de la sociedad. Entonces capaz que lo que tenemos que pensar es en favorecer que esas personas no vayan al mercado negro. Aumenta el consumo siempre, no después de la regulación. Antes de la regulación también aumentaba, y no en el Uruguay, en todo el mundo, incluida la región. Adela Reta reivindicaba el derecho al autocultivo de marihuana en la década del 70. Jorge Valle, siendo presidente, dijo que había que legalizar todas las drogas. Y digo esto de siendo presidente porque los expresidentes, todos dicen que hay que legalizar la droga, pero mientras son presidentes no se animan a decirlo, porque no rinde políticamente, la gente no le gusta oírlo. Tema más que interesante el que vamos a estar analizando con distintas voces esta noche aquí en la DOE, en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, primera instancia. Saludo al diputado del Frente Amplio, Luis Galo. ¿Cómo andas, Luis? Bienvenido. Un gusto. La verdad que un gusto estar. Y también gracias por acompañarnos y saludo también a Álvaro Bastube, diputado del Partido Nacional. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches, Wilmar. Un gusto estar aquí, contento de poder compartir en un tema muy interesante. Exacto, interesante, sin dudas. Y bueno, es muy bueno tenerlo a los dos para que puedan intercambiar. A modo de, para romper el hielo, digamos, ¿no? Casi un poquito más de 10 años de este proyecto, de esta ley. ¿Qué evaluación hacen? A ver, Luis. Yo creo que es una ley que fue positiva para el país. Fuimos el primer país del mundo en legalizar el cannabis. Creo que a esta altura del partido, luego de 10 años, hay que hacerle algunas mejoras y seguir profundizando en un tema que seguramente lo haremos en el correo del programa. Pero yo creo que fue positivo. Álvaro. El tema droga es un gran problema. Yo sé que la pregunta es sobre el tema marihuana. Después vamos a ir a otras también, claro. Es un tema integral. Yo creo que no preparamos, el sistema político en aquella oportunidad el Frente Amplio votó solo este proyecto de ley, la oposición votamos en contra, y yo creo que no fue preparada la ciudadanía para que se legalice el tema de la marihuana. ¿Por qué digo esto y quiero hacer punto en esto de no preparar a la ciudadanía? Porque creo que la comunicación, la prensa, nosotros los políticos que hablamos, debatimos, puso el tema sobre la mesa y emitimos un mensaje al inconsciente colectivo de la sociedad. Que quién sabe, las personas mayores, con cierta capacidad de raciocinio, de analizar, con ya tiempo, quién sabe no fue tan nocivo, pero yo creo que fue muy nocivo en los adolescentes y niños. ¿Por qué? Porque cuando legalizamos algo en nuestro cerebro inmediatamente es algo que no es tan malo. Por lo tanto, yo creo que la legalización del consumo de marihuana trajo una baja a la percepción del riesgo. Esa baja a la percepción del riesgo trajo una banalización o naturalización del consumo. Por lo tanto, algo que era prohibido, que legalizamos, pero que no preparamos a nuestros niños y adolescentes en las consecuencias nocivas, y acá hay un doctor que las conoce, en las consecuencias nocivas del consumo de marihuana. No le dijimos que traía bipolaridad, que traía trastornos, que traía el síndrome A motivacional, depresión y otra cantidad de cosas que trae el consumo de la marihuana. Bajó la percepción del riesgo, decía veíamos el secretario de la Junta Nacional de Drogas, que aumentó el consumo. Por lo tanto, estamos en un problema, pero que es un problema integral, que es duro de atacarlo, pero que bueno que tenemos que hacerlo. Luis. Sí, el tema del cannabis y lo que ha relatado que sobre el tema de la percepción del riesgo puede ser así, pero los datos indican que no.
Y tampoco es verdad que el haber legalizado el cannabis haya aumentado exponencialmente otras drogas, que yo creo que el tema es más complejo. Abordar el tema de la legalización de las drogas en general es un tema que hay que abordarlo, hay que comenzar a abordarlo. El Uruguay lo comenzó con el tema del cannabis, porque tenemos que ser realistas. Digo, no podemos ser más realistas que el rey. Digo, el ataque frontal, la lucha frontal al narcotráfico no ha dado resultado. En Estados Unidos, en el 70, había 3 millones de consumidores de heroína. El presidente Nixon empezó el ataque frontal y 6 años después, en 1976, estamos hablando que había 35 millones de consumidores de heroína. Entonces Galo, ¿estás de acuerdo con la legalización del resto de las drogas? Yo diría que hay que pensarlo. Nadie tiene la solución, pero creo que es una de las aristas que hay que tocar, que el sistema político debe tocar, que la región debe tocar. De nada serviría que el Uruguay aisladamente pudiera entrar en la legalización, pero me parece que es un tema a abordar y que el mundo está muy preocupado. Usted sabe más o menos las proporciones que tenemos. En el año 2016, en un estudio que hizo la oficina de la ONU, hablaba de 235 millones de personas entre 15 y 64 años consumían por lo menos una vez al año droga. Y de eso, el 35 millones tenían consumo problemático. Y pasan los años y cada vez es peor, cada vez hay más muertos, más narcotráfico. No existe evidencia científica y no existe ninguna evidencia en todo el mundo que legalizar las drogas vaya a mejorar la situación en la que estamos. Sigue siendo un experimento, como lo dijo el expresidente Mujica, vamos a experimentar, cosa que yo me puse y le dije, va a experimentar con mis hijos, va a experimentar con mis nietos, ¿con quién va a experimentar? Así como ha sido un experimento la legalización de la marihuana, yo creo que podría llegar a ser un experimento que habría que analizarlo, como dice él, debatirlo. Yo desde ya marco mi postura, Wilmar, yo estoy totalmente en contra de la legalización de las drogas. ¿Por qué? Porque considero que los gobiernos, y soy crítico de mi gobierno, y hablábamos fuera de micrófonos con Luis, nos faltó educar, nos faltó concientizar y nos faltó informar. Ahí estás apuntando a las campañas, por ejemplo, Estoy ¿no? apuntando a que el gobierno del Frente Amplio aprobó este proyecto de ley, que hoy es ley, y no se informó ni se... De hecho, estamos violando, mi gobierno y los gobiernos anteriores, estamos violando porque no estamos llevando adelante el artículo 10 de la ley 19.172, que es la regulación del cannabis, en donde tenía que existir en la currícula escolar una materia en donde se informe, se explique, se le traslade a nuestros niños los efectos nocivos del consumo de marihuana, y eso es clave. Y no lo estamos llevando adelante, ni el gobierno del Frente Amplio ni el gobierno de coalición de gobierno, la coalición republicana. Por lo tanto, nos falta educar, nos falta informar y nos falta concientizar. El adolescente hoy, el niño, piensa que fumar marihuana no hace nada. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hecho nosotros. Y mi gobierno tampoco ha hecho una campaña fuerte en la concientización. Recién ahora, el año pasado, hizo un convenio con el CODICEN y con el Ministerio de Educación y Cultura y comenzó a concientizar en las aulas de clase, pero muy poco. Esto tiene que ser algo masivo, tiene que ser en vía pública, tiene que ser a través de los medios de comunicación. Yo discrepo en un punto que hablaba Luis, que hablaba de, yo creo que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. No está demostrado. Está demostrado en mi vida. Yo, en mí, Wilmar, te voy a dar un dato muy personal. Yo a los 13 años consumí marihuana, a los 14 años consumí marihuana por primera vez en mi adolescencia, luego de algunos problemas familiares. Después de consumir marihuana, se me cayó la primera barrera. A los 6 meses empecé con la cocaína y después tuve una vida bastante desenfrenada y bastante complicada. Hace 25 años que no meto ninguna droga en mi boca y me considero total y absolutamente recuperado. Pero además de eso, Wilmar, yo vivo en una chacra con 65 chicos saliendo de la pasta base. Cuando me invitaste al programa hice una pequeña encuesta de esa que hacemos caseras, todos los que nos consideramos políticos en el país, que somos todos. El 100% de los que ingresaron a nuestro hogar a recuperarse la pasta base, el 100% empezaron con la marihuana. No todos los que comienzan con la marihuana terminan en la pasta base, pero todos los que fuman pasta base empezaron con la marihuana. Por lo tanto, en la práctica es así,
En lo teórico hay una discusión de bibliotecas, pero todos los que consumen pasta base empezaron con la marihuana. ¿Vos pensás que no es así, Luis? No, no es así, está demostrado que no es así, además. Y además agarramos la marihuana, digo, esto es un tema cultural, no lo va a arreglar un gobierno. Eso es lo primero que quiero. Estoy de acuerdo con el diputado, estoy de acuerdo. Esto no lo arregla un gobierno, esto son políticas de Estado y culturales. Y a largo plazo. Yo me pregunto, para que la gente sepa, ¿cuál es la droga más usada y la que hace más daño? Es el alcohol. Es verdad. Trabajamos con el diputado Es verdad. en el periodo pasado y elaboramos una ley que todavía este gobierno no reglamentó, va 4 años y no reglamentó, ¿tá? Que hay aproximadamente unas 300.000 personas con consumo problemático del alcohol. ¿Tá? Ahora bien, queremos estigmatizar a las personas que fuman marihuana, metiéndolas presas, persiguiéndolas, como es lo que está pasando. ¿Tá? Entonces, la pregunta que yo me hago, si nosotros vemos a una persona que se toma 1 litro de whisky, ¿no le hace más daño que al que fuma un cigarro de marihuana? Es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué estigmatizamos al consumidor de marihuana? ¿Por qué tenemos, que lo hicimos en la ley, aunque creo que hay que transformar la ley, con el tema del registro, estigmatizamos al consumidor de marihuana y no, por ejemplo, el que consume alcohol? ¿Tá? Creo que la Secretaría de Drogas está analizando el tema de desregular las personas que tienen que documentarse en las farmacias para poder adquirir la marihuana. A mí me da la sensación de que no tenemos que estigmatizar y tenemos que abrir para que la persona pueda elegir dónde comprar y qué comprar. Álvaro. Hablando de comprar, nosotros nos metimos literalmente a competir con el narcotráfico. Entonces dijimos, como decía el expresidente Mujica, decía, yo le quiero sacar una porción al narcotráfico. Entonces ofrecimos un producto caro. El narcotráfico, competencia, principios básicos de la oferta y la demanda, el narcotráfico bajó el precio. Bajó el precio y empezó a vender más marihuana. Después, nuestros consumidores legales se quejaron de que la marihuana tenía un pegue menor. La marihuana legal tenía un pegue menor a la marihuana que se compraban en las bocas. Así que aumentó de 9 al 15% el THC. Ahora vuelven a quejarse los consumidores de marihuana. Dicen, la marihuana de la boca o la marihuana del narcotráfico es más fuerte. Hoy tenemos, Wilmar, en el Uruguay, marihuana que tiene el 50% de THC. Empezamos en una carrera desenfrenada a competir nada más y nada menos con el narcotráfico. O sea, es una ley de oferta y demanda, por lo tanto, vamos a preguntarle hoy al secretario, en estos días, al secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Rodríguez, si él va a proponer aumentar de 15 a 20 o de 15 a 25, cuando todas las cátedras dijeron que no se podía, cuando se discutió la ley, y el diputado aquí conoce, cuando se discutió la ley, todas las cátedras insistieron en que no se aprobara la ley. Pero principalmente en que no vaya a haber una marihuana que aumente el 9% de THC. Hoy nuestro gobierno, el que yo integro y el que integró el diputado Galo, han subido el 15% del THC y la boca la tiene más alta. Entonces empezamos en una competencia desenfrenada que yo le pregunto, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a vender ahora un veneno? Absolutamente. Entonces la marihuana que conocíamos en aquel tiempo, que capaz que no era tan nociva, capaz que no era tan adictiva. Hoy tenemos marihuana en Uruguay con el 50%, termina siendo una droga fuerte que antes era una droga blanda. Pero Álvaro, ¿cuál es la solución? La solución es educar, informar, concientizar. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Que no lo hemos hecho, ¿no? De acuerdo no con lo eso. hemos hecho. Pero tenemos en el mundo, y hace 100 años que está el narcotráfico penetrando los países. Y no solamente te meten droga, te meten violencia, te meten asesinatos, te meten lo que estamos viviendo todos los días. Todos los días en el informativo, todos los días aparecen muertos por ajuste de cuenta. Entonces, cuando hablamos de conciencia, yo estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que actuar. Si empezáramos a tomar políticas de Estado en tratar de legalizar la marihuana toda, ¿por qué el que tiene 4 o 5 plantas en la casa tiene que ir preso? Como está pasando hoy, llenando cárceles de esposas que llevan marihuana a sus maridos, por ejemplo, y están 4 años recluidas en las cárceles. Están, bien sabés, las cárceles llenas de gente. 85%. Y bueno, entonces hay un problema. Yo sé que toda la parte
cultural es importante, la enseñanza, todo está todo bárbaro. Pero ha fracasado. Hace 100 años que está fracasando. Porque el prohibicionismo ya está liquidado, hay que abordarlo de otro punto. No tengo la solución, obviamente, pero creo que seguir trabajando y machacando en el prohibicionismo, creo que no es la solución. Yo creo que el tema de droga es un taburete de 3 patas: oferta, demanda y rehabilitación. Todos los países del mundo han trabajado en la oferta y han atacado el narcotráfico. Y han atacado el narcotráfico, y bien lo dice el diputado, han fracasado, porque el narcotráfico mete las sustancias por todos lados, por los lugares donde menos la policía y los gobiernos creen que va a entrar, por ahí te meten. Entonces, hay que seguir atacando la oferta. De hecho, este gobierno tiene récord de incautación de droga, pero la principal pata de este taburete, que es la demanda, nadie la ha atacado. En ningún país del mundo, y los únicos pocos países que la han llevado adelante, como por ejemplo Islandia, han tenido resultados extraordinarios. Han reducido el consumo de marihuana. ¿Qué haciendo? Ocupando a los chicos, dándoles becas para el deporte, dándoles becas para el estudio, trabajando con ellos, concientizando, educando, con campañas de publicidad masivas en todo el país. Y han bajado muchísimo. Entonces, la clave, que es una política, como decía Luis, que es una política de Estado a largo plazo, es esa pata de la demanda que tenemos que reducirla, porque si bajamos el comprador, va a bajar también la oferta. Nosotros pusimos más marihuana en el mercado negro puso más. Pues vamos a subir ahora el THC, el mercado negro va. Es una escalera que no sabemos dónde va a terminar. Yo los escucho y estoy disfrutando de este intercambio con mucho nivel que están llevando adelante, la gente seguramente en la casa también, pero pienso, estamos en plena campaña electoral, ¿no debería este intercambio que ustedes tienen llevarlo a la campaña y que este tema esté como más presente? Yo creo que sí, llevarlo a la campaña y obviamente la campaña de las internas, pero seguramente a la campaña en aras del presidente, de la presidencia de la República, creo que en octubre. Yo creo que sí, que quien sean los candidatos deben tener una mirada clara al respecto. Digo, me parece que hay que asesorarlos. Muchos de ellos saben de qué se trata el tema de drogas. No es fácil solución. El que venga a plantear la solución y cómo resolver este tema está totalmente equivocado, y ahí tendremos que actuar los que más o menos hemos leído algo del tema. A mí me da la sensación de que tiene que estar en la campaña el tema de, yo no sé si ponerle legalización de las drogas, pero buscar políticas de encuentro en los sectores políticos, en los partidos políticos, para buscar una salida que realmente termine con el narcotráfico. Aquí en Lado B, además de analizar los temas de actualidad y del día, siempre nos gusta traer los temas que creemos son importantes para la sociedad y que generen un aporte. Y este tema, además de la droga, encierra un montón de elementos, porque encierra seguridad, salud, educación, todo esto que ustedes están conversando. O sea, vaya a ser importante que en la campaña también esté presente, ¿no? De hecho, otro de los objetivos que yo recién mencionaba hoy, de aquella firma de conferencia de prensa de Mujica, cuando él dijo que iba a regular la marihuana, era el tema de bajar la inseguridad de aquel momento. Yo creo que no ha funcionado en el gobierno anterior y tampoco ha funcionado en este gobierno. Yo creo que la regulación de la marihuana no ha frenado la inseguridad que sufren los países del mundo. Por lo tanto, yo creo que no es ese el enfoque. Para mí el enfoque sigue siendo educativo, concientizativo, de información, de trabajar en la demanda, pero también trabajar en la rehabilitación. Tú recién decías que decíamos con el diputado, es un tema integral, recontra integral, porque está en todos lados. Salimos a la calle y vemos chicos en la esquina durmiendo bajo los cartones, algún familiar nuestro está con consumo lamentablemente, algún amigo tiene el hijo que consume, y es un tema integral que debemos tratarlo con seriedad y que, concuerdo con el diputado Galo, debe estar en los planes de gobiernos de los próximos candidatos a la presidencia, para que le muestren a la sociedad y digan, bueno, yo opino esto, yo opino lo otro, quién sabe, no con radicalismo, pero sí con preocupación, porque es una preocupación de toda la familia de nuestro país. Lamentablemente, Uruguay es el país con mayor porcentaje de consumo de marihuana de toda la región. Acaba de superar a Chile. Hace 2 años y medio tenemos el 14.7% de la población y encabezamos la lista de consumo de marihuana de toda la región. Y nos preguntamos por qué. Somos el único que hemos regulado de la forma que hemos regulado. Antes no estábamos en los primeros lugares.
hoy estamos en los primeros lugares. Yo creo que el Uruguay lamentablemente sufre una baja en la percepción del riesgo, una naturalización y una banalización del consumo de marihuana que hoy, con estos porcentajes de THC, a mí me preocupa muchísimo. Yo estoy convencido que si vos despenalizás la cocaína, la marihuana, seguramente no hubiéramos llegado a los índices de drogas de la pasta base y todas las... Estoy absolutamente convencido. Tenemos que ver un poco lo que han hecho otros países. Por ejemplo, Portugal. Hace 20 años que liberalizó y despenalizó el uso de consumo de todas las drogas. Y estaba leyendo, en estos 20 años han disminuido enfermedades como el HIV, el consumo problemático ha disminuido todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, digo, han bajado los índices muy importantes. Tomemos como ejemplo, yo no digo ir a la despenalización. Yo no conozco total. el caso de Paraguay, pero es el primer caso que escucho de Portugal. Es el primer paso, prometo que mañana lo voy a leer. Porque en Canadá está pasando totalmente lo contrario de lo que dice el diputado. Bueno, han regularizado y ahora están viendo cómo contraen el coso porque se ha armado un escándalo con el tema del consumo. No hay una salida clara de cómo encarar el tema. El mundo no lo tiene. Estoy de acuerdo. Por eso la liberación de todas las drogas tampoco nadie puede decir que es la solución. Tampoco. Porque no existe evidencia científica de que así lo sea. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, es un tema difícil, es un tema complicado, pero si nosotros atacamos a nuestros niños de 7 años, 8 años, 10 años, primaria, secundaria, con el tema informativo, yo creo que es una de las patas en las cuales vamos a tener consecuencias sin dudas. Pero el narcotráfico sabe atacar también. Es que ya lo está atacando. Ya lo está atacando. ¿Por qué? Porque la marihuana legal es para los mayores de 18, entonces dijeron, vamos a un nuevo mercado. Pero siempre terminás, Álvaro, hablando de la marihuana. Y yo creo que no es tanto el problema de la marihuana, el problema es las otras drogas que consumen los jóvenes, que no es tanto la marihuana. Bueno, sí, hasta que tenemos marihuana con el 50% del THC. Bueno, hoy está todo mezclado, lamentablemente. Eso ya es... Hoy tenemos una mezcla que ya no sabemos ni qué están consumiendo. Y está el bazoco. Exactamente, ya no sabemos ni qué están consumiendo, pero esa es la realidad. Esa es la realidad y bueno, yo creo que es un tema que tiene que estar en la campaña. Seguramente esto va también facilitar. Ojalá que desde acá, del lado B, tenemos la oreja un poquito. Exacto. Bueno, pero esa es la función también de los medios de comunicación, ¿no? En el caso también en un medio público, de poder hablar de estos temas, de que le generen situaciones a la gente, a las familias. Vos hablabas de las familias también, muchas familias con personas adictas la pasan mal, y están muchos de ellos trabajando desde hace tiempo. Hoy hablaban de la ley. Vos decías, Luis, que habría que, no sé si revisarla o ajustarla, actualizarla. En tu caso, Álvaro, ¿vos pensás que hay que derogarla esta ley? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Yo voté contra la ley, soy contrario a la ley. Creo que fue una ley votada a la urgencia y a las disparadas, sin preparación ni información, como te acabo de decir. Si vos me preguntás hoy si derogo la ley, yo derogo la ley. Ahora, es un tema muy complicado porque ya avanzamos demasiado. ¿Qué haces? Ya avanzamos demasiado. Quién sabe analizaría el tema y hablaría de los clubes de autocanábicos, de autoconsumo, pero esto de pelear con el narcotráfico, a mí me cuesta, yo soy una persona una actitud proactiva, bastante guerrero, a mí me cuesta tirar la toalla, a mí me cuesta decir fracasamos. Yo creo que no hicimos nada para primero lograr o ser exitosos en ese tema. Por eso yo creo que primero tenemos que trabajar fuerte, quién sabe, hay algunas generaciones que están muy complicadas y el doctor sabe mucho sobre el tema. Hoy tenemos récords, hablaba con empresas privadas de recuperación, hoy tenemos récord de solicitud de personas que son adictas a la marihuana con problemas de depresión, patologías motivacionales. Nunca antes hubo tantas personas consultando y pidiendo ayuda por el consumo de marihuana. Y esto va en aumento, lamentablemente va en aumento. Así que es un tema a analizar, Wilmar, no es un tema sencillo. Yo internamente te digo, derogo la ley, pero en la práctica debemos ver cómo hacemos ese pasaje para el autocultivo, aquellos que consumen y son adictos, cómo trabajamos con ellos. Pero esto de que no hace tanto mal, de la baja percepción del riesgo, a mí me preocupa mucho. El tema es que si vos derogás la ley, y los que hoy consumen o compran en la farmacia, los obligás a ir a la boca de venta de droga en general, ¿no? Yo empezaría por liberalizar la marihuana, todo, el cannabis, todo. Pero hoy está regulado.
Hoy está libre. Aquel que se anota puede comprar. Aquel que se anota, yo creo que no debe anotarse para comprar. Eliminar el yo registro. creo que también tenemos los ciudadanos... Bueno, Radio un poco apunta a eso, yo creo que eliminar el tenemos registro de compradores, derechos, ¿no? exactamente. Los ciudadanos tenemos derecho a consumir lo que querramos consumir. Eso es lo primero, tenemos derecho a consumir. Tengo derecho a fumar lo que yo quiera fumar. El Estado no puede obligarme a hacer lo que yo no quiera. Entonces, a mí me parece que el registro lo eliminaría. Y también debemos velar por nuestra salud constitucionalmente, debemos preocuparnos por la salud. Sí. Bueno, de hecho, yo Tabaré diría, Vázquez creo que fue un pionero en eso, en esa línea. Insisto, y tú que sos parte del gobierno, insisto, y colaboraría en que se reglamentara la ley del alcohol. Yo estoy de acuerdo. Pero estamos de acuerdo, pero tenemos 300.000 personas con consumo problemático de alcohol. Hicimos una ley. Se entregó la ley en el 2019. Estamos en el 2024 y no se reglamentó, no tenemos absolutamente nada. Y era muy clara, tú trabajaste mucho en esa ley junto conmigo, era muy clara, no está reglamentada. Y tenemos 300.000 personas con consumo problemático de alcohol. Y trabajamos en la línea de atacar la cultura nociva, la cultura banal. Exacto. Cuando nos recibió el expresidente Tabaré Vázquez en la Casa de Reyes, fuimos con el diputado y sus primeras palabras fue: yo quiero atacar la baja percepción del riesgo del consumo de alcohol. Y empezamos a trabajar en esa línea con el Ministerio de Educación, con todos los entes y organismos, y trabajamos muy fuerte, y yo creo que hicimos cosas positivas, como por ejemplo la tolerancia cero. La tolerancia cero. La tolerancia cero fue un proyecto de ley que se aprobó, que salió de esas reuniones. Por eso es, más allá de posiciones opuestas, es un tema que hay que tratarlo con seriedad, es un tema que hay que tratarlo con experiencia, con la cuestión internacional y también con mucha madurez, porque ya no es un tema de qué opina él, qué opina yo, sino de todas las familias que lamentablemente tienen alguna persona en situación de adicción, que sufren, que le roban, que esto, que lo otro. Así que es un tema serio. Sí, el consumo, sobre todo con el consumo de alcohol también, perjudica mucho a la población joven, ¿no? Hay un montón de jóvenes que tienen ese problema también. Y está relacionado con la adicción. Totalmente. Uno de mis temas para dejar el consumo de drogas fue el tema del alcohol. Yo todos, y lo conozco muy bien, este fin de semana no me drogo, este fin de semana no me drogo, este fin de semana no me drogo, te tomaste 3 vasos de cerveza y fuiste a la Boca a comprar algo para drogarte. Totalmente. Y esta semana no me drogo, y fuiste a un cumpleaños y tomaste, y vino un amigo y te dijo, vamos arriba, y se te fue el dominio propio y marchaste. Por eso, sin duda, que el consumo de alcohol es muy importante y es algo que no se está trabajando, que también deberíamos trabajar en las cosas que no entendemos por qué no se trabaja. Pero estas dos líneas son muy importantes, tanto el alcohol como la droga. Creo que porque no venden. También. Sí. Porque no venden, porque hay intereses políticamente bueno, ahí no son los correctos. intereses comerciales son importantes. Son importantes y influye todo eso. Y la regulación del mercado, las leyes del mercado, sin duda. Pero totalmente. Vamos a empujarlo con el diputado Galo. Bueno, me cierro con eso, un cierre ideal, un cierre precioso de este intercambio. Diputado Luis Galo, Valor Bastuve, muchas gracias por venir. Gracias a ti por gracias por este nivel de intercambio, además, y aportes. No, Lo seguimos en otro momento. Nosotros hacemos una pausa y vamos a seguir con el tema también desde otra mirada, involucrando a las familias, que son un actor importantísimo en esto. Ya sigue la OVE aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y en este momento recibo a Pablo Delfino, que es integrante del directorio del colectivo Madres del Cerro, colectivo de madres y padres que vienen trabajando también con sus hijos, con personas con problemas de adicción. Pablo, es un gusto recibirte en Lado de Comandas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, dispuestos a seguir dialogando sobre este tema, ¿no? Sé que seguiste de cerca el intercambio, el debate de los legisladores. Me hubiese encantado estar acá. Bueno, pero tenés tu espacio ahora. Nosotros le damos este espacio siempre a todas las voces, a todas las miradas. A ver, ¿dónde pones el foco? Estábamos hablando de esta ley, ¿no?, que tiene un poco más de 10 años. Incluso analizábamos la evolución, los puntos de vista distintos que tenían los diputados. ¿Qué me podés decir vos, por ejemplo? Mirá, lo primero que me gustaría es que se dejaran de decir eslogans. Es decir, cuando uno afirma de que se bajó el 50%, que me traigan realmente un trabajo cierto arriba de la mesa. Decís 50% que el consumo. El consumo, que se retiró el 50%, como ha dicho el senador Sabini en declaraciones, del narcotráfico, que ha bajado el consumo, sin meter datos concretos. En esa línea fue Radío, ¿no?, el secretario de la Junta Nacional de Drogas también. Habló de la baja percepción de riesgo, de la percepción del riesgo. Pero alcanza en cuanto a la percepción de riesgo ir a hablar con los profesores de secundaria. Nosotros tenemos todas las semanas profesores que dicen, a las 10 de la mañana me entran fumados.
Y como es legal, yo no le puedo decir nada. Entonces, ¿cómo es el asunto? Porque, digo, a ver, tenemos la última encuesta nacional sobre consumo de drogas de estudiantes de secundaria, hecho por el mismo Observatorio de Drogas del Uruguay, donde dice que el consumo vino subiendo, 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 y que a partir de la pandemia se estabilizó. ¿Sí? Entonces dice, no aumentó el consumo. Lo que teóricamente también dice, si uno lee por otras páginas, es que hubo una gran deserción estudiantil. Ahora, esa deserción estudiantil, ¿en qué sectores de la población fue que se dio? ¿Por qué fue que se dio esa deserción estudiantil? No hay forma de medir el consumo en los niní. Ni trabajo, ni estudio, ni estoy en el sistema, ni existo. Y es ahí donde está realmente el problema. Digo, seamos realistas. Por así decirlo, y vivo muy cerca de Carrasco. En Carrasco, en Punta Gorda, ahí no está el problema. El problema donde están los tiros, donde está la lucha, donde están los niní, es en todo el barrio de la periferia, que es donde tenemos que apuntar. ¿Ustedes apuntan a que hay que derogar la ley? No, nosotros apuntamos que antes de pensar en cambiarla, como está haciendo el Frente Amplio y la Junta Nacional de Drogas, que tiene la misma gente de hace 20 años, es aplicarla. Porque no hicimos ningún control sobre los autocultivadores. Digo, y hay trabajos hechos, documentos hechos por la BBC en entrevista del año 2019, a 6 años de instrumentar la primera ley de cannabis acá, donde ya denunciaban que había un corrimiento de las bocas hacia los autocultivadores, porque pueden tener 6 plantas. ¿De qué tamaño? ¿Quién los controla? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que percibimos? Por los mismos autocultivadores. Tengo cogollo de más, viene un amigo, bueno, tomate doy, y viene a los 3 días, che, no me da de nuevo, oh, loco, por lo menos poné para las platitas. Pero vos estás diciendo que los autocultivadores se están vendiendo. Sí, de hecho, igual, no lo estoy diciendo yo, estoy mostrando un documento que ya es del año 2019, donde se declaraba el secreto y hasta el nombre de, lo tengo por acá. Primero menciona de que hubo un aumento básicamente en el consumo entre el 2014 y el 2018. Y después se habla justamente, digo para no perder demasiado tiempo porque no lo encuentro, de que hubo un corrimiento. El principal abastecedor del mercado de marihuana son los cultivadores locales, no los traficantes. Sostuvo el sociólogo Marcos Baudian, profesor de la Universidad de Retén Montevideo y miembro del Monitor Cannabis. No lo estamos diciendo nosotros. Entonces, repetir eslogans, honestamente, como lo dijo Luis acá, que repiten, lo mismo dice Olivera, el ex secretario de la Junta Nacional de Drogas, lo mismo dice Radio, pero no ponen nada realmente arriba de la mesa. Entonces, ¿cuál es? Olivera el otro día decía de que se había corrido, que el precio del producto en la farmacia subió un 137% de que está la ley. Y que los inscriptos en los clubes canábicos habían aumentado un 243%. ¿Qué nos indica eso? Que el mercado se corre hacia donde compra más barato. Es sencillo. La ley establece que los clubes canábicos no pueden tener más de 49 personas, no pueden operar fuera del departamento y que son sin fines de lucro. Yo me pregunto, ¿y por qué están pidiendo que se duplique la cantidad de socios? ¿Por qué está pidiendo que sea una cosa abierta? Nos transformamos en un país que era de tránsito de droga, en un país productor. Y ese argumento que apunta también a la seguridad, de decir, bueno, estamos combatiendo el narcotráfico, la droga, vamos a un mercado legal, regularlo, que sea más seguro para el consumidor. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo toman ustedes eso? Pero es que es clarísimo lo que no entendió Mujica, no entiende la Junta Nacional de Drogas, no entiende Galo y no entienden todos los que son negacionistas. Es que acá no hay un problema de que vamos a regularlo y entonces no voy a la boca. Acá es un problema de mercado, como decía Álvaro. Digo, el mercado donde compra, a ver, es algo bien sencillo, donde le sale más barato. Digo, 2 más 2 es 4. No estamos respetando la más mínima ley de primer año de marketing de cualquier facultad. El mercado reacciona.
El traficante se va, que no tiene principio, no tiene nada, no tiene valores, no tiene ética, nada. Se va a ir para la casa y dice, mirá, vieja, hoy no podemos comer porque la farmacia empezó a vender y se nos quedó el negocio. No. Pasó lo que pasó. Se publicitó que ahora vende la farmacia, se publicitó que ahora es legal, se naturalizó el consumo. ¿Dónde apuntó el narcotráfico? Al mercado donde no estaba, a los menores de edad. La misma encuesta dice que el 60% de los jóvenes de secundaria dice que es de muy fácil acceso acceder al cannabis. Yo me pregunto, si está prohibido para menores de 18, ¿cómo el 60% puede decir que es de muy fácil acceso? Y esto está hecho por la Junta Nacional de Drogas. No lo dice Fundación Madre del Cerro. No lo dice Pablo Delfino. Entonces, por favor, empecemos realmente a hacer las cosas con coherencia. Y en esa línea también, porque es algo que se habló acá en el debate, la preocupación por el consumo de alcohol. ¿Qué mirada tienen ustedes en eso? Y es muy sencillo. Nos están llevando por el mismo camino que pasó con el alcohol. ¿Qué es lo que nos proponen hacer con el cannabis y la cocaína, como lo dijo Luis Galo acá? Vamos a liberar, a regular y no le vendemos más de a menores de 18 años. Yo me pregunto, ¿cuál es el principal problema hoy del mundo? El alcohol. De Uruguay, el alcohol. ¿Cuál es el principal problema entre los jóvenes menores de 18 años en Uruguay? El alcohol. Vamos a repetir el mismo modelo con el que ya fracasamos, porque eso es lo que nos están proponiendo. El alcohol no está regulado, el alcohol no está controlado, el alcohol no se vende y tenemos campaña, ¿no? Consuma si es menor de 18 años. Y resulta que todos nuestros jóvenes menores de 18 años el problema que tienen es el alcohol. Ahora, ¿vamos a prohibir el alcohol? No. Pero comparar que es lo mismo atacar el problema del alcohol, que como te decía, Jesucristo el primer milagro que hizo fue la boda de Caná, pasar agua a vino. No vamos a hablar del cannabis, que en realidad está entrando en el país hace 30, 40 años y que se transformó en un problema a partir de que se transformó en un producto comercial. Hay una ley que se está reglamentando en el Parlamento que habla de la internación voluntaria. Recuerdo haber hablado con Evia Reich acá, ustedes trabajaban en ese tema. Y este próximo 7 de mayo ingresará al plenario también un proyecto de ley de internación involuntaria, ¿no? ¿Qué mirada tienen ustedes sobre eso? ¿Puede llegar a colaborar con esta situación? Sin lugar a dudas, nosotros siempre decimos, rechazamos siempre el frente, lo nombran frente porque Galo fue uno de los grandes estandarte que puso el frente para oponerse a estas leyes, decía básicamente que no resolvían el problema. Pero es que ninguna de las dos leyes pretende resolver el problema. Son herramientas. Estamos todos de acuerdo que no solo este problema de drogas tiene 3 patas. Yo diría que esta es una mesa que tiene 8 o 9 patas. Lo que no podemos es seguir repitiendo eslogan y seguir negándonos herramientas que son realmente útiles. Digo, tenemos un problema con el drogadicto. En recuperación, el sistema extraestatal tiene más de 3.000 camas atendiendo drogadictos. El Estado tiene 100 o menos. También en el gobierno anterior, ¿eh? Acá no hay bandera política que se salve. Ahora, de esos 3.000, la gran mayoría dice, yo hoy te firmo la voluntad anticipada. ¿Por qué? Porque cuando esté realmente en carrera, como dicen ellos, consumiendo, que no doy más, necesito que alguien decida por mí, porque yo no soy capaz de decidir. Es mi cuerpo el que manda. Una de las principales consecuencias del consumo de la pasta base de cocaína es que se corta la conexión neuronal frontal con el resto del cerebro. Y es ahí donde radica todo lo que nos hace seres humanos diferentes. El tipo no razona, no tiene sentimientos. Sin lugar a duda que no los tiene. Entonces, en ese momento es que la sociedad tiene que recurrir y poder actuar. ¿Por qué? Porque nos estamos evitando todos un problema. Es cierto que cada uno puede hacer lo que quiera hasta cierto límite, porque mi derecho termina donde empieza el tuyo. Si a mí después me vas a venir a decir que yo tengo que mantener a 18.000 o 20.000 presos a $1.000 por mes, porque el 90% son consumidores, yo digo, a ver, ¿y si mejor tratamos de que nos lleguen a eso?
no nos va a salir a todo más barato. Y sin embargo, no lo estamos haciendo. Bajo el ámbito de la libertad, que es una falsedad, porque yo para ser libre tengo que tener toda la información. Y si hay algo que no ha hecho esta ley de cannabis, es informar. Nunca se aplicó en este país y en ningún otro. Cuando se liberó el consumo de cannabis, jamás se hizo toda la propaganda que se debió haber hecho a nivel educativo. Jamás. Y respaldando lo que decían, es países que ya tienen muchísima experiencia con esto, como los Países Bajos, están cerrando los clubes canábicos y tratando de cortar el turismo canábico, pues se les fue de las manos todo. Islandia, hace 20 años dijo, basta. Y después tenemos la realidad. Tú hoy caminás por Montevideo, por donde sea. A ver, yo voy al estadio, voy al teatro de verano a ver un espectáculo y fumo igual que cualquiera marihuana. ¿Eso es libertad? ¿Dónde está la mía? ¿Cómo es la cosa? Digo, por donde camines, ahora hay olor y uso de cannabis. Soy honesto. En el último año estuve en España, en Italia, en el Caribe. Jamás vi tanta gente consumiendo cannabis como acá. Pablo, ya en el final, ustedes han tenido diferencias con Radio. Tengo entendido que los va a recibir. En estos días van a ir a hablar con él. Hoy conseguimos que después de meses nos diera un día y una hora justamente para poder charlar, ¿no? Pero lo que sí reiteramos es que lo primero que tendríamos que hacer es tomarnos un tiempo para sentarnos todos en una gran mesa nacional, con todos, porque tenemos al CUDIN, el Centro Uruguayo de Imagenología, con trabajos hechos sobre qué es lo que pasa en el cerebro con consumo de cannabis, tenemos al Clemente Estable, tenemos mucha experiencia local y cercana de qué es lo que está pasando con eso. Una gran mesa de diálogo donde decís, bueno, a ver, ¿qué pasó en estos 10 años? ¿Y qué es lo que realmente podemos hacer? Para nosotros, lo primero que habría que hacer es empezar por cumplir la ley, ¿no? Ahí está. Pablo Delfino, gracias por esta visita al lado de esta noche. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, quedamos siempre a las órdenes porque hay mucho para decir sobre este tema. La seguimos en otro momento. Gracias. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.